Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y vamos a analizar el tercer cuadro del ciclo Arte en Navidad. En este caso concreto vamos a hablar de la adoración de los Reyes Magos realizado por Manteña. La palabra que define el cuadro es exótico. Es un cuadro exótico y estoy convencida de que os va a encantar. Vamos a pensar por un momento que vamos juntos al Museo de Getty en Los Ángeles y nos encontramos un cuadro bastante pequeño. Lo primero que hacemos es que nos fijamos en la cartela y vemos que está realizado por un tal Andrea Manteña entre 1470 aproximadamente, 1490 a 1500. Luego nos llama la atención pues que son muchos personajes juntos en un espacio bastante reducido. Delante del cuadro nos sugieren algunas preguntas. Entonces nos vienen a la cabeza algunas preguntas al ver el cuadro. Una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué no llevan corona los Reyes Magos? Los reyes son reyes, por tanto tienen que llevar corona. Luego, Baltasar tiene la boca abierta. ¿Por qué tiene Baltasar la boca abierta? Es decir, es un poco extraño, ¿no? Y yo creo que quizá lo más raro de todo el cuadro y lo que ha producido que se haya estudiado más, ¿qué hace una porcelana china en un cuadro italiano del siglo XVI? Bueno, todas estas preguntas vamos a ir poquito a poco resolviéndolas a lo largo del cuadro. Primero vamos a hablar, que es lo que se suele hacer siempre en todas las visitas, lo que es un poco el estilo, para entender un poco también la composición, que siempre viene bien saberla. Luego ya vamos a pasar a lo que más me gusta, que ya lo sabéis, que son las claves. En este cuadro tenemos 6 claves que vamos a ir analizando y que tienen mucho que ver con las preguntas que hemos hecho anteriormente. Y ya por último la conclusión, en el que cogemos un poco toda esa información que os he ido dando para terminar consiguiendo profundizar dentro del cuadro. Finalmente, como siempre, os dejaré un ratito para que podáis disfrutar del cuadro, ¿vale? Espero que os guste. El cuadro representa más o menos lo que conocemos todos, la adoración de los Reyes Magos, que está basado en el Evangelio de San Mateo 2, del 1 al 11. En concreto, en este pasaje, de lo que se habla es como unos sabios de Oriente que están siguiendo a una estrella buscando al rey de los judíos. Finalmente encuentran a Jesús en el establo y les regala oro, incienso y mirra. Empezamos la descripción de la escena. Por un lado tenemos el propio escenario, que no tiene ningún tipo de paisaje, es un fondo totalmente neutro y oscuro. Se encuentran dos grupos en la escena. Por un lado se encuentra la Sagrada Familia, en la que está la Virgen María, que mantiene el canon de belleza bizantino, tiene un manto típico azul y rojo y luego tiene una pequeña inscripción que es bastante interesante, que dicen los teóricos que es pseudohebrea. Y además destaca, a mí me llama mucho la atención ese manto amarillo que tiene alrededor de la cabeza. Por su lado también se encuentra San José, que va vestido de rojo y que tiene pinta de un señor bastante mayor. Los tres tienen un halo, ¿vale? Se llama el halo de santidad. En el centro de la composición tenemos al Niño Jesús. El Niño Jesús tiene dos características curiosas. Por un lado, la forma de bendecir, que es una forma de bendecir muy natural, que cualquier bebé prácticamente podría hacer por casualidad. Es una manera de demostrar que realmente Dios se ha encarnado en un niño totalmente normal. La toga era la manera, lo lleva igual que lo llevaban los emperadores romanos, como se puede ver en algunos relieves. Por un lado lleva la cabeza cubierta, sin embargo el brazo está totalmente desnudo y el brazo izquierdo la manera de coger esa sábana. Esta manera de llevar la toga era una forma que tenían los emperadores para simbolizar que su poder era dado por el Papa. Manteña lo que nos simboliza es que Jesús encarna la realeza y la religiosidad. Luego pasamos a los tres Reyes Magos. Por un lado tenemos a Melchor, que representa siempre al mayor de todos, además simboliza a Europa, se encuentra de rodillas. Es muy curiosa la cabeza tan grande que le pone Manteña, quizás para simbolizar que es un hombre muy sabio. Luego ya se encuentra a Gaspar, que representaría más bien al Medio Oriente, un hombre ya un poquito más morenito y con los ojos claros. Y ya por su parte se encuentra Baltasar, que sería un rey africano y que además es muy joven. Sobre el estilo
es de influencia de la escultura clásica o de los relieves romanos, es decir, que prácticamente parece una escultura casi más que una pintura. También me gustan mucho los detalles, interesantes como los dientes de Baltasar y Melchor, y lo que más me gusta de todo, las orejas. Fijaros en las orejas, en la diferencia entre Melchor y Gaspar, es decir, son unas orejas totalmente realistas. ¿Cuál es el objetivo del cuadro? Bueno, pues la que encarga el cuadro es Isabela d'Este, que ha sido una de las más importantes mecenas en el Renacimiento italiano. Y tenía pensado, le pidió a Mantegna el cuadro para poder ponerlo en un altar en su casa. Por tanto, estamos hablando de un culto totalmente privado. Bueno, y ahora vamos a empezar con la parte que más me gusta de todo. Vamos a profundizar en cada uno de los detalles del cuadro para encontrar sus claves. Empezamos. ¿Cuál es la primera clave? Bueno, pues la primera clave una vez más se encuentra en los textos en los que está basado, que como hemos dicho es el Evangelio de San Mateo 2 del 1 al 11, en concreto en el 2:11, en el que se dice, entraron en la casa, se encontraron al niño con su madre María y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. El cuadro se resume en dos palabras sacadas de San Mateo 2:11. El momento que escoge Mantegna es cuando entraron en la casa y se postraron. La escena está centrada en el momento al entrar en la casa. De hecho, ni siquiera se representa la estrella, no se ven paisajes, no se ven árboles ni hay otros pastores. Es en el momento en que los Reyes Magos están teniendo el primer contacto, es la primera vez que están viendo al niño Jesús, a la Virgen y a San José. La segunda clave se encuentra en el exotismo de los Reyes Magos. Este exotismo es lo que ha hecho, que ha producido que haya sido muy estudiado el cuadro. Sobre el exotismo de los Reyes Magos destacan las joyas que lleva. Por un lado Melchor, que lleva un anillo, y luego ya Baltasar, que lleva un pendiente, pero además un pendiente bastante extraño, ¿no? Porque es casi como un pendiente collar, ¿no? Lleno de joyas y demás. La conclusión de esta clave es que Jesús ha nacido no para un pueblo determinado, sino que ha nacido para todas las edades y sobre todo para todas las naciones del mundo, ya que están representados lo que en aquella época los continentes que se conocían, que son los 3 continentes. Faltaba todavía América. La tercera clave se encuentra en los cofres. Fijaros que, aunque son objetos que pasan un poquito desapercibidos dentro del cuadro, son muy curiosos y además muy valiosos. Es más importante el cofre, el contenedor, que el propio contenido. Prácticamente no se ve el oro y por supuesto no se ve ni el incienso ni la mirra. Son objetos muy ricos y exóticos. Empezamos con la porcelana que lleva Melchor en las manos. Como hemos dicho antes, ¿qué hace una porcelana china en un cuadro renacentista italiano del siglo XVI? No era habitual, la porcelana no se solía comercializar. De hecho, había cierta creencia que se decía que ni siquiera estaba hecho por el hombre. Era un objeto totalmente exótico y probablemente parece ser que podría provenir de un regalo personal del emperador chino a alguno de los embajadores o algún embajador italiano. Los otros 2 cofres que llevan tanto Baltasar como Gaspar sí eran un poquito más habituales en la Italia renacentista. Por un lado, Gaspar lleva un cofre que está realizado con ágata, que era una piedra preciosa. Destaca por un lado la intensidad del color y luego la tapa, que es como una campana invertida de plata. Me gusta mucho el detalle de la pequeña piedra translúcida que corona un poco todo el cofre. Y luego ya se encuentra Baltasar, que lo que lleva es un cofre de jaspe, en lo que lo más interesante yo creo que es la veta de la propia piedra, que le da mucho realismo. De todas formas, no os dejéis engañar, porque lo que estáis viendo no son objetos reales. Mantegna se basaba en la realidad y luego lo modificaba pues para que quedara más bonito. Tras analizar detalladamente estos cofres, podemos llegar a la conclusión que, teniendo en cuenta que no son copias perfectas de los objetos que tenía Isabela d'Este en su casa, sino que están un poco deformadas por parte del artista, el cuadro es un escaparate de la colección principal que tenía Isabela d'Este, en el que se representan los objetos más costosos y ricos que tenía en su casa. Por tanto, también es una muestra del interés por el coleccionismo que existía en el siglo XV. La cuarta clave se encuentra en la psicología de los personajes. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se toma la Sagrada Familia, sobre todo evidentemente la Virgen y San José, que de repente aparezcan unos sabios de Oriente o unos Reyes Magos con unos cofres
y que quieran conocer y estar cerca de su niño. San José reacciona más o menos como la mayoría de los mortales en el caso de que llegaran unos señores muy raros de un sitio lejano a ver a nuestro hijo. Los mira con curiosidad, tiene los ojos muy saltones, los está mirando muy fijamente y es bueno, a ver qué está pasando, pero cuidado con mi niño, no le vaya a pasar nada, ¿no? Por otro lado, la Virgen, sin embargo, es la que tiene los ojos más cerrados de todos. Ella reacciona con llamada humildad contemplativa. Básicamente es que su fe es tan grande que ni siquiera le extraña que llegue gente de fuera. Directamente lo que hace es que les presenta al niño para que el niño los pueda bendecir. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se plantearían los Reyes Magos? Estamos hablando de gente sabia, gente de ciencia, que lleva siguiendo una estrella kilómetros y kilómetros a lo largo del mundo y llegan a un establo perdido en Belén con un niño envuelto en pañales en el que se supone que es el rey de los judíos. Entonces, Mantegna se plantea, bueno, ¿y cómo reaccionarían? Vamos a verlo. Esta reacción ya lo explica la propia Escritura. En San Mateo, como hemos dicho, 2:11, se dice, encontraron al niño, a María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Es decir, no dudaron de sus conocimientos, no se plantearon que todo el viaje había sido en vano, que estaban totalmente equivocados, que era inviable que ese niño en un establo pobre pudiera ser el rey de los judíos, sino que vieron y creyeron. Mantegna va más allá. Mantegna individualiza cada una de las reacciones. Es decir, Mantegna en el momento de representarlo, como hemos dicho, se plantea cómo reaccionarían individualmente cada uno de estos sabios en el momento de encontrarse a este niño, en el momento en que entran en la casa y se encuentran al niño envuelto en pañales. El analizarlo individualmente proviene porque, como hemos dicho, son sabios, son gente inteligente, son científicos. Cada uno de ellos tiene una forma de reaccionar totalmente distinta, según su propia cultura y, por supuesto, sus conocimientos. Sobre la reacción de los Reyes Magos en el momento de entrar dentro de la casa, por un lado tenemos a Melchor. Melchor es el primero que se postra delante de Jesús y es como que le da miedo mirar directamente a Jesús, lo está mirando un poquito de reojo. Luego se encuentra Gaspar, que probablemente es mi favorito dentro del cuadro, porque su mirada es muy, muy intensa. Vamos a pararnos un pelín. Da la sensación de que está pensando en algo doloroso, en un familiar enfermo, en una situación complicada, en estos momentos que estás viendo, pero no estás viendo, ¿vale? Está como en otro mundo. Probablemente lo que está es ofreciendo esa dificultad a Jesús. Y luego ya por último Baltasar, que básicamente es que se ha quedado con la boca abierta de la impresión. La conclusión de esta clave básicamente es que intenta unir la fe con la ciencia, es decir, nos llega a decir que a través de la ciencia, que sería la estrella, se puede llegar a Dios, que estaría representada por el niño Jesús. La quinta clave se encuentra en el hecho de que estén representados solo de medio cuerpo. ¿Por qué? Porque crea la sensación o la capacidad del espectador de meterse dentro del cuadro. El espectador está dentro de la propia escena. Además, como hemos contado anteriormente, cada uno de los reyes reacciona de una manera distinta ante ese momento. Por tanto, nos está permitiendo a nosotros como espectadores también meternos dentro del cuadro y analizar la situación según nuestros propios conocimientos o incluso nuestra propia cultura, lo que lleva a una llamada devoción personal. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente clave, a la sexta clave. ¿Quién es el espectador? ¿En quién estaba pensando Mantegna en el momento de realizarlo? Bueno, la clave en este caso se encuentra en los turbantes que llevan los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué llevan los Reyes Magos? Corona. Pero en este caso no llevan corona, lleva como una especie de turbante. A ver, teniendo en cuenta que el cuadro estaba encargado por Isabela d'Este y que eran gente que no eran reyes, pero eran gente de dinero. Era una manera de introducir a estos gobernantes, es decir, a la familia Gonzaga, dentro del propio cuadro. De esta manera Isabela d'Este se mete dentro del cuadro e introduce a su propia familia, lo que le permitiría o le ayudaría a fomentar esa devoción personal, esa capacidad de rezar o analizar. Ahora vamos a recopilar todas las claves a ver si nos aclaramos
enteramos bien sobre el cuadro. Primero tenemos la primera clave, que como hemos dicho es que está basado en el pasaje de San Mateo 2 del 1 al 11. Lo más importante es que que el cuadro se resume en dos partes: entraron en la casa y se postraron. La segunda clave sería el exotismo de los Reyes Magos, que vienen a representar que el niño Jesús no ha nacido solo para una cultura determinada, sino para toda la humanidad. La tercera clave se encuentra en los cofres, que muestra cómo el cuadro estaba pensado para ser un escaparate sobre la colección que tenía Isabela d'Este en su casa. La cuarta clave sería la psicología de los personajes. Manteña responde a la pregunta ¿cómo reaccionaría la Sagrada Familia en el momento que se les aparece estos personajes tan distintos a lo que ellos solían ver? Y por el otro, ¿cómo reaccionarían los Reyes Magos, los sabios de Oriente, al, después de haber viajado kilómetro y kilómetro, encontrarse a un niño muy pobre envuelto en pañales, que se supone que es el rey de los judíos? Luego está la quinta clave, que sería el hecho de que estén representados solo en medio cuerpo, que es una manera de introducir al espectador dentro del cuadro para fomentar así su devoción personal. Y esto nos lleva directamente a la sexta clave y última, que es quién era el espectador, que estaba claro que era Isabela d'Este, que para eso había encargado el cuadro para un altar en su casa. De esta manera lo que está haciendo Isabela d'Este es adentrarse dentro del propio cuadro para fomentar su devoción personal hacia el niño Jesús. Bueno, y esto más o menos ha sido todo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Esto de profundizar en la obra de arte, la verdad es que es una cosa maravillosa. Y gracias por todos vuestros comentarios y nada, y ahora como siempre os dejo un poquito de tiempo para que disfrutéis del cuadro. Nos vemos la próxima.